Muy buenas y bienvenidos al análisis geopolítico del día de hoy en Geopolítica Diaria. Es viernes 22 de mayo y la jornada viene cargadita, con Rusia amenazando a un país báltico, con Estados Unidos jugando varias partidas a la vez en Oriente Medio y en el Pacífico, con Europa dándose codazos por dentro sobre las sanciones a Moscú, y con una Ucrania que vuelve a poner las barbas en remojo en su frontera norte. Empezamos por el frente que más ruido está haciendo esta mañana, el este de Europa. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso ha lanzado una acusación gravísima contra Letonia. Según Moscú, el pequeño país báltico estaría permitiendo que Ucrania use su territorio para lanzar ataques con drones contra Rusia, algo que las autoridades letonas niegan tajantemente y para lo que el Kremlin no ha presentado pruebas. Pero más allá de la acusación, lo verdaderamente preocupante es el mensaje que ha venido detrás, y es que Rusia ha amenazado con represalias militares, y ha lanzado un aviso envenenado, asegurando que, llegado el caso, la Organización del Tratado del Atlántico Norte no movería un dedo para defender a Letonia. Es decir, Moscú está poniendo a prueba, una vez más, la credibilidad del artículo 5 de la Alianza Atlántica, ese famoso compromiso de defensa colectiva. Y esto encaja con un patrón muy claro de los últimos meses, donde el Kremlin ensaya la presión psicológica contra los flancos más débiles de la alianza para medir hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente. Y mientras Rusia amenaza por el norte del Báltico, la guerra en Ucrania entra en una fase muy delicada. El presidente Volodymyr Zelensky ha ordenado reforzar urgentemente las regiones del norte del país, después de que la inteligencia ucraniana haya identificado hasta 5 posibles escenarios de ofensiva rusa, todos ellos apuntando hacia el eje que une la región de Chernigov con la capital, Kiev. En las últimas semanas se ha detectado actividad inusual de tropas rusas en esa zona, movimientos logísticos, concentración de material, y eso ha disparado todas las alarmas en el alto mando ucraniano. Recordemos que ese mismo corredor fue por donde, en los primeros compases de la invasión, Moscú intentó tomar Kiev en cuestión de días, y fracasó. Que ahora vuelvan a mirar hacia allí, aunque sea como amenaza disuasoria, dice mucho sobre los cálculos del Kremlin de cara a un posible verano caliente. Y en este mismo tablero, una jugada importante de Washington. Donald Trump ha dado marcha atrás y ha confirmado el envío de 5.000 tropas adicionales a Polonia, revirtiendo una decisión previa del Pentágono que pretendía retrasar la rotación de unos 4.000 efectivos ya programada. Es un gesto de músculo evidente hacia Varsovia y hacia el flanco oriental europeo, justo cuando los aliados estaban empezando a dudar del compromiso real de la nueva administración estadounidense con la seguridad del continente. Polonia, conviene recordarlo, es hoy el verdadero pilar militar de la alianza en su frontera con Rusia y con Bielorrusia, y este refuerzo manda una señal doble, hacia Moscú, de que las tropas estadounidenses no se mueven de ahí, y hacia el resto de Europa, de que Washington sigue, al menos por ahora, en el tablero. Pero atentos, porque la otra gran historia europea del día tiene que ver con un terremoto silencioso dentro del propio bloque occidental. Bruselas está furiosa con Londres. La Unión Europea ha criticado abiertamente al Reino Unido por haber eximido, de manera prácticamente secreta y sin avisar a sus socios del Grupo de los 7, al combustible de aviación y al diésel de origen ruso de las prohibiciones de importación. Es decir, Londres ha rebajado por la puerta de atrás una parte de las sanciones contra Moscú, mientras públicamente sigue defendiendo la línea dura. El comisario europeo, Valdis Dombrovskis, ha rechazado de plano la maniobra, y el Reino Unido se defiende diciendo que es una medida temporal por la inestabilidad de los mercados energéticos. Pero el daño político ya está hecho, porque la unidad occidental frente a Rusia se sostiene sobre un equilibrio muy frágil, y cualquier grieta, por pequeña que parezca, la aprovecha el Kremlin para soplar. Cambiamos de escenario y nos vamos a Oriente Medio, donde la gran historia es la guerra entre Estados Unidos e Irán y las primeras señales serias de que podría haber, una salida diplomática. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que detecta indicios alentadores de un posible acuerdo para poner fin a las hostilidades. Pero ha sido muy claro marcando las líneas rojas, y son 2. La primera, que Irán no puede, bajo ningún concepto, bloquear el estrecho de Hormuz, ese cuello de botella por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial. La segunda, que el uranio enriquecido a grado armamentístico que Teherán ya tiene producido tiene que salir del país.
Y aquí está el problema, porque el propio líder supremo iraní ha respondido en sentido contrario, afirmando que ese uranio se queda en Irán, pase lo que pase. Por si fuera poco, hay informaciones de que Teherán estaría negociando con Omán la posibilidad de imponer un sistema de peajes compartido en el estrecho de Hormuz, una medida que sería un pulso enorme al comercio marítimo internacional. Así que sí, hay diplomacia, pero el camino está minado. Y esa guerra en Irán está provocando un efecto dominó que llega hasta el otro extremo del planeta, hasta el estrecho de Taiwán. Y es que un alto cargo de la Marina estadounidense ha confirmado que Washington está pausando una venta de armas pendiente con Taipei por valor de $14.000 millones. El motivo oficial es la necesidad de priorizar el armamento para el frente iraní. Pero los analistas en Asia leen entre líneas algo más inquietante, y es que la administración Trump podría estar usando esta venta de armas como ficha de negociación en su relación con China. Es decir, congelar el apoyo militar a Taiwán a cambio de concesiones de Pekín en otros tableros. Para Taipei es una noticia muy mala, porque su capacidad de disuasión depende en gran medida del flujo constante de armamento estadounidense, y cualquier pausa, por temporal que sea, es vista por el régimen comunista chino como una ventana de oportunidad. Hablando de Pekín, hay un movimiento diplomático muy significativo en marcha. Equipos de seguridad y protocolo chinos llevan toda la semana apareciendo en Pyongyang, lo cual es una señal inequívoca, en el lenguaje diplomático del este asiático, de que el presidente Xi Jinping podría viajar a Corea del Norte la próxima semana para reunirse con Kim Jong-un. Sería su primera visita al hermético país desde el año 2019. Y este encuentro no es un gesto menor. Llega justo cuando Estados Unidos está atado en Oriente Medio, cuando la relación entre Pekín y Moscú se ha reforzado todavía más, y cuando Corea del Norte sigue siendo uno de los principales proveedores de munición de artillería para el esfuerzo bélico ruso en Ucrania. Si esa visita finalmente se confirma, estaríamos hablando de una reordenación visible del eje euroasiático que mira con creciente desconfianza hacia Washington. Saltamos al Caribe, porque aquí también ha habido movimiento sísmico. Estados Unidos ha imputado formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo, en 1996, de 2 avionetas civiles en el que murieron 4 personas. Y la reacción internacional ha sido inmediata. Tanto Rusia como China han condenado con dureza la decisión. Moscú ha hablado de una presión casi violenta sobre La Habana, mientras Pekín ha pedido a Washington que deje de utilizar las sanciones y los tribunales como armas geopolíticas. La administración Trump, por su parte, ha intensificado la presión sobre la isla con bloqueos petroleros y aumento de la vigilancia marítima. Cuba se confirma así como uno de los nuevos frentes calientes en la pugna entre Washington y el eje formado por Rusia y China en el patio trasero estadounidense. Y de Cuba nos vamos a Venezuela, donde se ha producido una operación discreta pero muy relevante. Estados Unidos, junto con el Reino Unido y las autoridades venezolanas, han colaborado para retirar 13 kilos de uranio altamente enriquecido procedentes de un viejo reactor de investigación que llevaba años cerrado. Se trata de una operación de no proliferación clásica, pero lo llamativo es la cooperación, aunque sea puntual, entre Caracas y Washington en plena guerra fría política. Una pequeña ventana que demuestra que, incluso entre enemigos declarados, los temas nucleares siempre acaban encontrando un canal de diálogo. Vamos ahora a un asunto que ha pasado más desapercibido, pero que merece atención, y es la crisis política en Turquía. Un tribunal del país ha destituido a Özgür Özel como líder del principal partido de la oposición. La medida se interpreta de forma casi unánime como una maniobra del presidente Recep Tayyip Erdogan para debilitar a sus rivales políticos de cara al próximo ciclo electoral. Turquía, recordemos, es una pieza clave del rompecabezas geopolítico, miembro de la Alianza Atlántica, mediador entre Rusia y Ucrania, actor de peso en el Cáucaso, en Siria y en el Mediterráneo Oriental. Que su política interna siga deslizándose hacia el autoritarismo tiene implicaciones directas para todos esos tableros. Nos vamos al continente americano, pero esta vez al norte, donde Canadá vive un momento históricamente delicado. La primera ministra de la provincia de Alberta, Danielle Smith, ha anunciado un referéndum para el 19 de octubre de este año en el que se preguntará si la provincia debe permanecer dentro de Canadá o iniciar un proceso de separación constitucional.
Y aunque la independencia de Alberta parece, hoy por hoy, improbable, el simple hecho de que la pregunta se plantee oficialmente en uno de los países más estables del mundo es un síntoma claro de cómo las tensiones internas están aflorando incluso en las democracias más asentadas, alimentadas por disputas energéticas, fiscales y de identidad. Y antes de cerrar, dos focos rojos en África que conviene tener en el radar. El primero, Mali. El grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, conocido como el Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, ha intensificado el bloqueo sobre las rutas que conducen a Bamako, la capital, quemando vehículos y cortando suministros justo antes de la fiesta de Eid al-Adha. La capacidad del Estado maliense para garantizar el control efectivo del territorio se está erosionando a pasos agigantados, y eso tiene implicaciones para toda la región del Sahel, una zona donde la presencia rusa, a través del antiguo grupo Wagner, ha ido sustituyendo a la francesa en los últimos años. El segundo foco, la República Democrática del Congo, donde un nuevo brote de ébola ya ha matado a más de 100 personas en el noreste del país, y donde los recortes en la cooperación sanitaria estadounidense, sumados a la salida de Washington de la Organización Mundial de la Salud, están dejando al país sin capacidad de respuesta. Un recordatorio de que la geopolítica de la salud también es geopolítica, y muy peligrosa. Y para terminar, una nota que conecta el clima con la diplomacia. La Asamblea General de Naciones Unidas ha respaldado, con un resultado abrumador de 141 votos a favor frente a solo 8 en contra, un fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia que establece la acción climática como una obligación legal vinculante para los estados. ¿Quiénes votaron en contra? Pues Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, entre otros. Es decir, los grandes productores y consumidores de hidrocarburos del planeta vuelven a alinearse, esta vez para frenar la presión jurídica internacional sobre sus economías fósiles. Una imagen que vale por 1000 palabras y que resume bastante bien dónde están las verdaderas líneas de fractura del orden mundial en este año 2026. Y con esto recogemos velas por hoy. El tablero está, como siempre, en movimiento, con Rusia presionando en el Báltico y preparando ofensivas en Ucrania, con Estados Unidos buscando salida en Irán pero descuidando Taiwán, con China moviendo fichas hacia Pyongyang, y con grietas inesperadas dentro del propio bloque occidental. Mañana volveremos a desmenuzar todo lo que se mueva, pieza a pieza, porque entender el mundo es la mejor forma de no quedarse atrás en él. Cuídense mucho, sigan informados, y nos escuchamos en el próximo análisis.